tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. Me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, auditorio. Es un placer estar en una emisión más de Libre Opinión, donde tocaremos varios temas el día de hoy, así como a las 19 horas también un tema que tendremos invitados, doctor. Efectivamente, Mauricio, tienes toda la razón. Tendremos un par de invitados para tocar algunos temas de actualidad, sobre todo en relación a algunas acciones y algunos hechos acontecidos a nivel república que requerirán de un análisis para normar un criterio general para que se aplique de esa manera, o por lo menos tratar de proponer que se aplique previo análisis en la República Mexicana. Pero vamos a empezar esta primera parte del programa comentándoles a ustedes que pues hemos empezado este año con una circunstancia verdaderamente desastrosa, y me refiero a la toma de posesión de quien es ahora el primer mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una situación que está lesionando los intereses de México, que empieza apenas a notarse. Es una situación en donde esta persona se ha declarado enemigo de México, argumentando toda una serie de falacias, en donde asegura que los tratados de libre comercio que existen con los países, y muy especialmente en este caso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado hace ya muchos años, en la época en la que Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República, pues únicamente benefician a un solo país, en este caso a México, y Estados Unidos pues sale como las gallinas poniendo, cosa que es totalmente falsa. Los intereses de ambos países están perfectamente cuidados y representados en todo tratado. De lo contrario, no se hubiese concertado el tratado, no se hubiese firmado, no hubiese pasado por el tamiz de los senadores, en el caso de México, y por los correspondientes de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. Aquí es muy importante señalar que esta posición de repetir tantas veces la misma mentira ha llevado a algunos a creerla, y sobre todo a quienes votaron por él, que también hay que decirlo y enfáticamente, que no fue la mayoría de los votantes de los Estados Unidos, toda vez que está demostrado que más de 2,5 millones de votantes votaron a favor de Hillary Clinton. No me refiero exclusivamente a esos 2,5 millones de votantes, sino me refiero que ese es el diferencial. Los que votaron por Trump contra los que votaron por Hillary Clinton, en número de votantes gana Hillary. Lo que sucede es de que esa democracia, que se jacta de ser la democracia más importante del mundo, o la cuna de la democracia, tiene un sistema representativo, no es una democracia directa como la nuestra, en donde acudimos los mexicanos a las urnas, se cuentan el número de votos y así es como se decide quién es el que triunfa y quién es el que pierde en un proceso electoral. En los Estados Unidos existe un colegio electoral que está conformado por una serie de personas que son electas y que tienen la capacidad de decisión ellas mismas. Esto viene a perturbar lo que es realmente una democracia directa como la nuestra, que realmente es una democracia en toda la extensión de la palabra. Se habla ya de que en los Estados Unidos ya hay voces que se levantan en contra de este sistema electoral, que es, por decirlo menos, bastante tramposo, y que ha beneficiado en muchos otros casos también a otros gobernantes que han triunfado en procesos electorales en donde han tenido minoría de votos. Así que
seguramente veremos que las organizaciones no gubernamentales y algunos partidos políticos en los Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata, impulsarán una reforma para que seguramente se ajusten los procesos electorales allá como los tenemos aquí nosotros. Mauricio. Sí, doctor, pues como usted lo acaba de decir, la mayoría de las personas que votaron, pues se manifestaron a las cuantas horas de tomar protesta, algo en la historia de los 45 presidentes electos que tiene Estados Unidos hoy ya como Trump como presidente. El presidente protestado inmediatamente en que toma juramento, ya había 250, 300 personas alrededor ya casi de todo Estados Unidos protestando, algo insólito, algo que nunca se había visto en los Estados Unidos. Al otro día, el sábado, actores, compositores, cantantes, directores, un Hollywood casi afuera de Washington, 6 cuadras llenas completamente manifestándose en contra del autoritarismo de Trump, donde pues le piden exactamente que no es el presidente adecuado en de Estados Unidos. Así también podemos sumar la de los líderes sindicales como líderes de otros países que también están en contra de ese poderío que se siente Donald Trump y que quiere venir a poner las reglas al mundo entero completo. Es Trump contra Estados Unidos y contra el mundo. Efectivamente, Mauricio, así es. Y precisamente al país que tiene más en riesgo es al país que representa. Y los Estados Unidos es el que va a resentir en primera instancia todas las torpezas de una persona que jamás ha tenido ni la más remota idea de lo que es la política, y mucho menos la política internacional. Jamás dirigió ni siquiera un condado, que sería el equivalente a un municipio en México, y ahora dirige a la nación más poderosa del mundo. Algunos lo comparan con algunos personajes bíblicos citados en el Apocalipsis, y pues el día de hoy leí una noticia insólita de que hubo una parvada enorme de aves de color negro que habían caído muertos de forma inexplicable en Washington. Entonces, pues vamos a empezar a ver toda una serie de signos y símbolos de esta época, que bien podría ser considerada también como el final de los tiempos. Esperemos que no tenga yo razón, por supuesto, porque pues nadie quiere llegar a esos momentos, pero sí es importante también señalar, como ya lo dijo Mauricio en parte, que en la toma de protesta de Donald Trump, pues hubo una notoria escasez de asistencia, fueron unos cuantos y las fotografías pues lo dicen todo, y si lo comparamos con la de Barack Obama hace 9 años, pues es verdaderamente triste el ridículo de Donald Trump. A pesar de que él decía que no era cierto, pues las fotografías no mienten. Y por eso también tiene una actitud xenófoba en contra de los periodistas, los critica de mentirosos, de charlatanes, de embusteros, porque le dicen la verdad de lo que está pasando y no le hablan al oído diciéndole lo que él espera que le digan. Y de esa forma, también estas 26 ciudades de los Estados Unidos en donde se manifestaron en diferentes grupos, algunos protestaban por la actitud discriminatoria de Donald Trump, otros por algunas otras determinaciones que prometió en campaña y que van en contra de la integridad de las mujeres y de sus procesos vitales. Y pues hay que hacer notar que fue la protesta de las mujeres en Washington, tuvo muchísimo más asistencia, por mucho, por el doble o por el triple o mucho más, que
los que asistieron a su toma de protesta. Más de 500,000 de personas marcharon en Washington protestando en contra del peor presidente que ha tenido los Estados Unidos en los últimos siglos, desde George Washington para acá. Mauricio. Sí, como usted muy bien lo dice, lo acabo de decir, fueron 6 cuadras completas las que estuvieron llenas, y con el frío, el clima aberrante que estaba ese día en las imágenes que pasaron los noticieros, se puede decir que era un frío bastante bajo cero, 5 o 10 bajo cero, pero eso no le importó a las personas que asistieron. Lo que quisieron hacer sentir es el coraje, es la importancia de tener un presidente que no es querido, que ha sido criticado en todas maneras, desde que la persona que canta cuando él toma juramento lo más importante de Estados Unidos, que es el himno nacional, fue por una cantante desconocida, cuando en otras ocasiones han sido cantantes reconocidos que han ido a la Casa Blanca a cantar con esa alegría y esa forma de decir soy estadounidense. Hoy no sabemos quién exactamente el historial de esta persona que cantó el himno nacional de Estados Unidos, que pues o lógicamente si no es conocida es que pues, nadie quería ir a la toma de juramento o de protesta, y los que fueron pues ya ahora sí, porque en verdad ya no les quedaba otra, y tuvieron que ir a esta protesta del presidente de los Estados Unidos. Otro que fue muy criticado fue cuando empieza el primer baile entre Donald Trump y su esposa, en que la verdad pues no parecen una pareja, sino como alguien que invitó a alguien a bailar, vente, vamos a bailar, como un par de desconocidos. Eso es lo que ha sido muy criticado. Y otra de las también memes, se podría decir, que ya le han salido a Trump, es cuando él dice, les voy a dar una patria que ustedes merecen, que fue muy conocida en la película de Batman por un pandillero que dijo las mismas palabras con las que se dirigió Trump. Así es, efectivamente. Yo quisiera compartir con ustedes un par de cosas. Hay una leyenda y una maldición que dice lo siguiente: les digo que Harrison morirá y cuando él muera ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes, yo hago que el sol se obscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente. Pero les digo que él morirá y cuando muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Así lo profetizó Tenskwatawa, hermano del gran guerrero amerindio Tecumseh, de la tribu de los Shawnee, de los pieles rojas. Esta maldición dio pie a una leyenda que cada 20 años sería muerto el presidente que esté ejerciendo ese cargo, siendo que el primer afectado por la maldición fue de manera directa William Henry Harrison, 9º presidente de Estados Unidos, que fue el primero en fallecer. Abraham Lincoln muere asesinado en 1860. James Garfield es asesinado en 1881. William McKinley es asesinado en 1901. Warren G. Harding, por derrame cerebral, muere en 1923. En 1940, Franklin Delano Roosevelt muere por derrame cerebral. John F. Kennedy es asesinado también. Y solo es que Ronald Reagan se salva de un atentado rompiendo el ciclo maléfico de cada 20 años en que moría un presidente. Aunque se sabe que en 2005 Vladimir Aludyunian
fracasó en el intento de asesinar a George W. Bush. Y continuando con lo mismo, en el mismo tenor, hay una profecía de Nostradamus que dice: al final de los tiempos gobernará el mundo, como supuestamente lo ha venido haciendo Estados Unidos, un hombre de mucha riqueza y sin escrúpulos, que atizará el odio y el racismo que parecía dormido, se para causando daño al mundo. No se consigna si este que se menciona en la profecía será asesinado, aunque reúne Donald J. Trump algunas coincidencias proféticas. Donald Trump es considerado erróneamente como el presidente 45 y al parecer es el número 46 de los presidentes de los Estados Unidos, ya que el presidente de los Estados Unidos, David Rice Hutchinson, solo estuvo un día pro tempore, el 5 de marzo de 1849, lo que contabilizando a Hutchinson le corresponde el número 20avo en la lista de presidentes y a Trump el número 46. A Donald Trump se le conoce la fobia que ha manifestado en contra de nuestro país, México, fobia, odio o rencor de origen desconocido, que habrá que ser investigado. Tal vez en los récords históricos sea Trump el presidente más cuestionado e impopular en la historia de los Estados Unidos y el que ha unificado antisimpatías en su contra alrededor del mundo. Y existe un gran temor que, como chivo en cristalería, despedace a muchos países por su intransigencia e intolerancia, provoque invasiones o intervenciones armadas a capricho de su presidente Donald Trump, mientras si no ocupe el ejército, sí podrá atacar por la vía directa de las acciones económicas. Y esto se lo dejo para la reflexión. Con esto vamos a nuestra primera pausa. Le prometo estar de vuelta en un par de minutos. No sabe cómo le agradezco que siga usted con nosotros. Estamos en Libre Opinión. Mauricio, por favor. Sí, doctor, gracias por darme los micrófonos. Pues seguimos platicando sobre la situación que está viviendo ahorita Estados Unidos en cuestión de que es repudiado su presidente recién electo el día viernes, y sobre de las protestas. Y bueno, aquí en México también ha habido ya reacciones. Nombraron al nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, pero se ha reunido con el de también el de Economía, pero aún así tratando de monitorear todos los noticieros, análisis, así como lo del propio presidente Enrique Peña Nieto, doctor. No he podido comprender todavía Trump cómo nos va a impactar en México. Bueno, yo siento que lo primero que va a pasar y que no debemos de perder de vista es de que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, por lo menos hasta hace unos días, cuando todavía era presidente Obama, era de $1 millón por minuto el intercambio comercial. Esto, si lo sumamos, pues son 60 millones de dólares de intercambio comercial por hora, y si lo multiplicamos por el número de horas del día nos da una cantidad exorbitante, ¿no? Bueno, esto es lo primero que va a pasar, y aquí van a pasar dos cosas. Una es de que Trump está pensando en que las cosas se deben de fabricar en los Estados Unidos para contratar a los americanos y venderse en los Estados Unidos. Y veía yo hoy una nota en donde explicaban, por ejemplo, un teléfono de marca conocida cuyo nombre no voy a decir, pero que vale en los Estados Unidos alrededor de $445, de entre 400 y 600 dólares al público. Es un teléfono que está fabricado en su totalidad en China, armado en China, y que todos ansiamos con tener uno, porque pues tiene un gran prestigio y una gran y sólida rendimiento.
Este teléfono, si se fabricara en los Estados Unidos con mano de obra americana, costaría $2,000. Entonces, está encareciendo la vida de los americanos. Si efectivamente firmar tratados de libre comercio hubiese sido nefasto para los Estados Unidos, nadie los hubiera firmado. Máxime que los tratados tienen que pasar por la Cámara de Representantes, en este caso allá también tienen una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que revisan todos los tratados internacionales, y si los tratados internacionales fueron aprobados no nada más por el presidente, sino por la Cámara de Representantes, obviamente se analiza que exista una ventaja mutua. Tal vez alguno de los dos países tenga una pequeña ventaja mayor y se entendería por la desventaja económica que existe entre México y Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, México sale ligeramente más beneficiado que Estados Unidos, pero Estados Unidos también se beneficia. Y de esa forma es que se entiende que existan los tratados de comercio internacionales. Sin embargo, para la visión de Donald Trump, que no es precisamente ni la mejor ni la más clara, los tratados internacionales le producen un daño a su país y son tratados que únicamente benefician a la otra parte. O sea, con eso prácticamente está reconociendo que pues todos los demócratas y republicanos que estuvieron en funciones, incluyendo a los presidentes de su partido y otros más, pues firmaron una estupidez, firmaron algo mal y fueron totalmente incapaces de darse cuenta de que lo que estaban firmando pues era verdaderamente dañino y nefasto para los Estados Unidos, lo cual es una gran mentira. Pero hay mucha gente ignorante en los Estados Unidos y esto es una verdad de Aquilo, vaya, nadie puede ocultarlo ahora, ¿no? Todo el mundo piensa que en los Estados Unidos no hay pobreza, sí hay pobreza, que en los Estados Unidos no hay mediocridad, sí la hay y hay mucha, que en los Estados Unidos no hay gente ignorante porque las escuelas son mejores que las nuestras, pues serán mejores que las nuestras, pero hay mucha gente ignorante. En una ocasión, y esto lo platico como una anécdota al margen, me tocó conocer a un empresario en cómputo, y estoy hablando de los 80s, en 85, 86, y estando con él en Los Ángeles haciendo un negocio, me comenta y me dice, bueno, tú vives en México, ¿verdad? Sí, efectivamente. Oye, y después de México ya es puro mar, ¿verdad? Y le dije, no, está Centroamérica y Sudamérica. Ah, yo pensé que después de México era puro mar. Bueno, eso les da una idea de sus conocimientos en geografía, ¿no? Si este tipo, que era supuestamente ingeniero, no sabía lo que existía después de México, pues dudo mucho que haya alguien que sin el título sepa un poco más. Entonces realmente la ignorancia prevalece en los Estados Unidos. Había estado dormida, sometida la elección de Obama como un integrante de una raza distinta a la raza blanca, como integrante de una raza que resultó oprimida durante muchos años y que fue beneficiada por el armisticio que hizo Lincoln, pues fue en cierto modo una catástrofe para aquellos radicales blancos que como Hitler aspiraban con tener una raza pura de blancos, con la raza aria solamente, y tenía que eliminarse todas las demás para que fuese la única que prevaleciera. Y bueno, ahora ellos son los que le han dado el soporte a Donald Trump, ellos son los que están gobernando los Estados Unidos. Esta gente ignorante, esta gente que se les conoce como rednecks o cuellos rojos, son los miembros del Ku Klux Klan, a donde pertenece también Donald Trump, y que son enemigos de toda raza que no sea igual a la de ellos, que la tolerancia no la conocen, que la diversidad la repudian, y que ahora, pues algo inaudito, desconoce incluso el calentamiento global, y en estos 4 años que supuestamente estará a cargo de la presidencia de los Estados Unidos, pues va siendo Estados Unidos y China los dos principales
contribuyentes para que este calentamiento global se produzca debido a la gran emisión de gases que dañan la capa de ozono de la atmósfera, pues ahora Estados Unidos, que había estado más o menos controlado, por lo menos intentando hacerlo, ahora pues descaradamente y cínicamente va a seguir contaminando o va a contaminar ahora de manera rampante y sin ningún cuidado, porque para Donald Trump, para su muy particular apreciación, el calentamiento global no existe. Mauricio. Sí, y muy bien lo dice, y voy a abundar en lo que acaba de mencionar el doctor Mayagoitia. Es cierto, no todos los ciudadanos estadounidenses tienen un nivel académico óptimo, ya que allá en Estados Unidos nada más el gobierno da estudios a primaria, secundaria y preparatoria. Aquella persona que quiera estudiar ya alguna carrera y tener ya un certificado título universitario profesional en cualquier rama, pues tiene que pagar grandes cantidades de dinero o ser un buen deportista para tener una beca. Y la otra es tener excelentes calificaciones y con eso ostentar de que es una persona que se le debe de dar la oportunidad y se le presta el dinero para que termine sus estudios, y cuando ya él esté ejerciendo su profesión de doctor, licenciado, ingeniero, él tendrá que regresar ese dinero al gobierno de Estados Unidos. Entonces, por tal razón, Estados Unidos no tiene tantos profesionistas como la facilidad que tiene México o que tiene Cuba o que tiene otros países. Por esa razón sus ciudadanos pues no tienen un nivel óptimo por la falta de seguir sus estudios, por la dificultad de pagar una universidad súper cara. Allá la universidad es súper cara, y bueno, qué bueno, ¿no? Porque es un presupuesto que se cuida, que se da, y por eso tiene una fuerte economía, porque son 3 formas nada más de terminar alguna profesión en Estados Unidos, y por eso hay muchas personas ignorantes, y esa es la forma. Sobre el tratado, sí hemos salido raspados, y hacemos memoria, cuando se firmó el primer tratado del TLC, hubo muchas dificultades en los años 90 para que los trailers pasaran de México a Estados Unidos a dejar su producto, porque no tenían la calidad con las que deben de manejar las carreteras, que tenían que ser carros nuevos, que no contaminaran, llantas súper buenas para cualquier tipo de temporal, una fuerte lluvia, nieve, y también así tener la capacidad de saber manejar un tráiler de doble tracción. Esas fueron las primeras complicaciones que se dieron en el TLC en los 90. Luego, aparte, vinieron las cuestiones de estudios de los productos agrícolas de salubridad, ¿no? De que tenían que checar que el producto no llevara ningún tipo de bacterias o microbios a que les explotara en Estados Unidos algún tipo de enfermedad por consumir productos mexicanos. Y es ahí donde yo quiero ver, y me refería que no nos han dado a nosotros todavía claramente el impacto Trump hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos en México un país productivo, ¿sí? Si queremos, nada más que también nos hemos dormido con eso de que tenemos y que tuvimos, ya no tenemos, que tuvimos petróleo, dejaron de darse programas fuertes al campo, a las misceláneas, a la gente de bajos recursos, a los bajos empresarios. En ese tiempo pues se olvidaron de ese tipo de programas y pues nos dedicamos a vivir solamente del petróleo. Pero los que hemos viajado, los que hemos estado en Estados Unidos y en Canadá,
pues la temporada para sembrar son 4 meses nada más, y así puede variar porque ya las temporadas de las 4 estaciones ya no son exactas, ya dejaron de ser exactas desde hace mucho tiempo, como lo conocíamos, que en marzo empezaba la primavera, mayo o abril empezaba el verano, el otoño en octubre y el invierno en diciembre. Pues ya no, con este problema del clima, problema climático que tenemos, pues ya no son tan acertadas estas fechas y podemos tener un invierno en un verano, doctor. Efectivamente, Mauricio, el mismo calentamiento global ha hecho que algunas estaciones pues prácticamente se traslapen con otras, que ya esa precisión de los equinoccios y de los solsticios, tanto el de invierno como el de verano, en lo que se refiere a los solsticios, como el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, y el equinoccio de otoño, que es en octubre, pues ya no tienen esa precisión que tú bien señalas. Eso afecta obviamente en términos de agricultura enormemente, pero también afecta la vida cotidiana de la gente. Anteriormente podían prepararse, ahora de pronto los sorprende una tormenta de nieve cuando van con ropa de verano y cuando no llevan las llantas del vehículo adecuado. Pero iniciaste hablando de los transportes que no les permitían a los camiones mexicanos pasar. Terminaron argumentando cuando se les presentaron los camiones nuevos, que entonces eran los choferes los que no tenían la capacitación. Fue una negociación que duró sexenios y que al final se logró. Pero lo mismo sucedió con el aguacate, que no lo querían aceptar, y después de toda una serie de trámites burocráticos, sobre todo de carácter institucional, porque el trámite no era con el presidente Bush o con el presidente Obama, era con la institución. Ellos tienen instituciones, así como nosotros también. El Departamento de Agricultura pues tenía que hacer todo lo que bien señalaste, estudios para tener la certeza de que no fuese alguna plaga en nuestras frutas que pudiesen dañar sus cultivos, y después de haber pasado todos los requisitos, por fin se autoriza. Y el día de antier, pues nos rechazan un cargamento de 10 o de 100, no sé, 200, no sé 120 cuántas. toneladas de Jalisco que están paradas en la frontera. Ya no están paradas en la frontera, ya la mitad ya fue trasladada a Canadá y ya tiene trámite, y la otra mitad se va a vender aquí en México. Lo que sí es de que ya hay un pedido de 200 toneladas para el Super Bowl, que seguramente no se los vamos a vender. Eso es hasta donde tengo conocimiento, no sé qué vaya a pasar. Pero lo que sí puedo decirles es de que ya nuestra posición se está endureciendo. Escuché al secretario de Economía hoy mentarle la madre a Donald Trump, lo cual se me hace muy sano y muy productivo además, porque además se lo merece, y que no se me hace un exabrupto de un secretario, se me hace que nos llega el momento en que nos colman el plato y estallamos como seres humanos. Y bueno, esta visita que va a hacer el presidente Peña con el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a los Estados Unidos para renegociar el tratado, lleva una posición muy clara en donde hay puntos que son irreductibles. O sea, estamos dispuestos a negociar esto y esto otro, pero esto no. Esto tiene que ser así, porque si no es así, nos paramos de la mesa y nos salimos del tratado. Los gringos quieren hacer tratados bilaterales. Esto es un tratado con México y un tratado diferente con Canadá. Tienen su derecho de hacerlo. Lo que sucede es de que eso sí podría afectarnos. Lo más conveniente en todo caso sería suspender las negociaciones del tratado y salirnos del Tratado de Libre Comercio. Tenemos comercio con muchas otras naciones, a pesar de que con los Estados Unidos negociamos el 40% de nuestras exportaciones. Tenemos mercados con los que podemos colocar algo de esas exportaciones, en donde ya tenemos el 60%, y con mucha visión los presidentes de México
diversificaron su mercado, o sea, no se quedaron nada más vendiéndole a los americanos por la conveniencia, por la vecindad, por la cercanía y hasta por esa supuesta amistad y por ese vínculo de seguridad, sino que buscaron otros mercados, el mercado europeo. Le vendemos algunas cosas a España, otras más a Francia, a Bélgica, a Italia, a Alemania. Y qué decir de los países del Pacífico, con los cuales también tenemos un tratado del cual Estados Unidos ya se ha salido, y esto le va a permitir a la segunda economía más grande del mundo, que es la China, pues tomar ventaja, porque los espacios no se quedan vacíos, siempre se llenan, y en este caso, si Estados Unidos se retira, China va a entrar a tomar su lugar. Sí, dice el presidente Peña Nieto, ni confrontación ni sumisión. Bueno, eso espero, porque los que es lo deseable. Vemos es lo deseado, pero aquí, como usted lo dijo, hay que tener ventaja. Estados Unidos ya se está saliendo del tratado, no nomás con México, sino con Canadá y con todos los países habidos por haber, que él dice, si a nosotros no nos conviene Estados Unidos, o sea, no nos llevamos ventaja, pues nos salimos. Y bueno, entonces ellos solitos se están echando la soga al cuello. Nosotros, la agricultura, la pesca, que en otros países casi es difícil tener por el clima que reina en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de Europa que usted ha mencionado, doctor, acertadamente, pues con ellos es con los que debemos de empezar a hacer los tratados, y lo que debemos de hacer es ponernos prácticamente a producir en lo que es agropecuario, en aquellos países que no pueden sembrar lo que es maíz, lo que es frijol, lo que es frutas, todo aquello que es el consumo y que siempre será comprado por cualquier país. La sumisión, nada más, y en eso estoy un poquito en desacuerdo, en que un día antes de que tome posesión Donald Trump y salga Barack Obama, pues mandan al Chapo a Estados Unidos, cuando yo creo que el Chapo debería de haberse quedado aquí en México a purgar primero su pena que cometió aquí en México, y de informarnos cuáles eran sus redes y sus formas que ser, y hoy ya se las pasamos a Estados Unidos para que ellos conozcan toda la forma de trabajar del tipo de Chapo, porque pues van a llegar a un arreglo. Le quieren decir que va a una condena de toda la vida. Ya lo hemos visto con otros narcotraficantes que se han llevado, que los condenan a 10 años y ya a los 4 años pues ya lo dejan salir y nos lo regresan a nuestro país, cuando ya toda la información ellos la tienen de primera mano, doctor. Yo no quisiera meterme a tratar el tema del Chapo, creo que ese sería un tema que deberíamos de tratar en un programa aparte, porque tiene muchísimas otras connotaciones más allá de lo estrictamente visto. Hay mucho que leer entre líneas, y se hizo, lo único que voy a decir es de que se hizo la extradición cuando todavía era presidente Obama, y eso tiene un mensaje muy claro. No se le entregó a Trump, se lo entregó a Obama. Obviamente tú me vas a decir, pues es lo mismo, ¿no? Porque el que entró como, pues sí, pero no es exactamente lo mismo para la lectura política. No, es respetable, es muy respetable su respuesta, doctor. Nada más que sí coincidimos en que México no está indefenso, tenemos mucho que vender, tenemos mucho que dar, tenemos mucho trabajo, mucha gente trabajadora, y ahí lo vemos en Estados Unidos, que ha triunfado, ¿sí? En los campos, en las fábricas, y que ahí sí se trabaja duramente y no hay la llamada siesta. Entonces, lo que yo creo que aquí hay que reconsiderar es de que demos una buena oportunidad a los mexicanos para que hagan su trabajo, pero ¿cómo? Pagándoles justamente algo que los incite a seguir produciendo
para que tengan una mejor vida, una mejor casa, que ese es el sueño americano y que les podemos dar nosotros ese tipo de trabajos como fue en los 60s y en los 70s, que pocas personas eran las que emigraban a Estados Unidos en ese tiempo. Lo que sí me preocupa es la deportación masiva que haya de Estados Unidos a México, donde vengan todos revueltos y ya aquí ya nomás sean nomás los mexicanos que nos regresen, sino cubanos, venezolanos, colombianos, y que ellos ya no quieran regresar a su país de origen, donde vamos a darle trabajo a toda esa gente, porque estamos hablando de millones y millones de personas que van a ser deportadas. Estaba leyendo las cifras, diariamente son de 200 a 300 personas por frontera que deportan diario. Bien, yo quisiera hablar un poquito sobre la economía del país y creo que hay un ejemplo pues muy didáctico para poder entender el asunto. Realmente el truco, la magia, el chiste está en que el dinero se mueva. Si el dinero se mueve, la economía funciona. Y me estoy refiriendo a la economía del país, dentro de México. No estamos hablando de exportaciones, ni estamos hablando de tratados. Y hay un pequeño cuento que lo pone todo muy claro. Y habla de un señor millonario que llega a un hotel de un pueblo y que pide la mejor habitación, y entonces el dueño del hotel le dice: mi habitación cuesta 1,000 pesos la noche, pero me lo tiene usted que pagar por adelantado. Sí, cómo no, le deja los 1,000 pesos en el mostrador y dice: ahora quiero ver la habitación para ver si es de mi agrado. Le pide a uno de los empleados que le lleve a mostrar la habitación al señor, mientras el dueño del hotel agarra el billete de 1,000 pesos y sale corriendo a ver al carnicero y le paga su deuda de 1,000 pesos que tenía ya por toda la carne que le había fiado. Con eso se regresa a su hotel otra vez. El carnicero corre a ver al panadero y le paga los 1,000 pesos de crédito que ya le había dado el panadero al carnicero, y con eso subsana su cuenta. El carnicero va a ver a la prostituta y le entrega los 1,000 pesos que le debía por sus servicios múltiples y por el crédito. La prostituta corre al hotel y le paga al dueño del hotel los 1,000 pesos de crédito que le había dado por el uso de sus habitaciones. En eso, el cliente, el huésped, sale del hotel y dice: no me gustó la habitación, toma su billete de 1,000 pesos y se retira. Todas las deudas estaban canceladas. Eso es hacer que se mueva el dinero dentro del contexto nacional, y con eso la economía funciona. Y vamos a nuestra siguiente pausa, 2 minutos y estamos con ustedes. No sabe cómo le agradezco que siga usted con nosotros. Estamos en Libre Opinión y estamos transmitiendo desde TV Acapulco. Mauricio. Sí, doctor, vamos a cambiar de tema. Dejamos ya el tema de Trump. Creo que lo hemos explicado muy bien, que México es un país fuerte y que puede hacer tratados con otros países del Oriente mejor, porque son las personas de una economía fuerte, así como Europa. Y pasamos a lo que hace una semana fue pues muy nombrado el viaje de los regidores a España, así como de del síndico procurador, que yo no sé qué es lo que tiene que ir a ver un síndico procurador cuando su tema no es turismo, es seguridad, pero bueno, él fue también a España. Y dan una conferencia de prensa el día de ayer, precisamente con Illich, el síndico procurador, la dio con los regidores, pero hasta ahorita también no han sabido definir exactamente cuáles fueron los sitios
históricos de interés turístico, mucho menos los lugares arqueológicos que debieron promocionar los mencionados regidores y síndicos. ¿Qué es lo que, qué maqueta, qué formas, qué trípticos fueron los que llevaron ellos y dónde estuvo su stand para estar promocionando Acapulco? Esto es lo que la gente, las personas, los acapulqueños nos preguntamos y que ellos no han sabido responder, no obstante que dieron una conferencia de prensa en México, y no sé por qué en México y no la dieron aquí en Acapulco, doctor. Mira, yo creo que de este viaje a España hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta exactamente cuántos fueron, no sabemos exactamente cuántos se gastaron, no sabemos exactamente qué hicieron. Hay quienes dicen que se fueron de paseo, que aprovecharon para hacer turismo, que conocieron España de pe a pa, otros fueron a hacer turismo de gravedad porque al parecer alguien le dio un infarto y conoció los hospitales en España y los servicios médicos españoles. Lo que sí a ciencia cierta no sabemos tampoco es cuáles fueron los beneficios del viaje, qué fue exactamente lo que trajeron como resultado del viaje, cuáles fueron las negociaciones que establecieron para el beneficio del turismo en Acapulco. No, realmente nosotros como pueblo de Acapulco, como los gobernados por ese ayuntamiento que resultó electo en un proceso democrático y que tiene la obligación de rendirle cuentas al pueblo que lo eligió, porque así lo establece la Constitución, no nos han dicho absolutamente nada. Seguimos con la incógnita y creo que merecemos no nada más que nos den una conferencia de prensa, que nos informen a detalle de qué se trató, así como tampoco nos informan por qué rompen una banqueta y la vuelven a hacer 10 veces. Así también queremos saber a qué fueron a España, qué trajeron de beneficio, porque cuando se fueron dijeron que iban a hacer milagros para recuperar el turismo en Acapulco, que iban a traer turismo español y turismo de Europa, porque iban a firmar contratos y convenios con otras empresas turísticas para que vinieran muchos a Acapulco y Acapulco se recuperara económicamente. ¿Dónde está la efectividad de su trabajo? No lo cuestionamos, simplemente queremos que nos informen. Mauricio. Sí, pues como lo acabo de decir, no nos dicen cómo fue conformado este stand dentro de esta feria española donde se promocionan todos los destinos turísticos a nivel mundial y cuáles fueron los sitios históricos y de interés turístico, las playas, las cuestiones arqueológicas, los museos. ¿Cuál fue la parte bonita que dieron a conocer de Acapulco, si su clima, si sus playas, si sus personas, qué maqueta llevaron, cuáles fueron y cuánto costó, sobre todo el stand, porque para ir pues hay que poner un stand, ¿no? Es como un médico cuando va a ver a un paciente y no lleva su equipo de trabajo para examinarlo, pues ¿qué puede dar de resultados ese doctor? ¿Dónde puede determinar de qué está enfermo? Pues eso es lo que hemos estado preguntando en los medios de comunicación y sobre todo, pero Mauricio, repito otra vez. Déjame nada más decirte que el stand lo pagó el gobierno del estado. Si hubo stand, iba el gobierno del estado a pagarlo. El gobierno del estado fue en representación del gobierno del estado el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona. Él era la persona que debía de estar ahí y estuvo. ¿Los demás a qué fueron? Esa es la pregunta. Por eso es lo que digo, sí. ¿Qué es lo que llevaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué llevaron de equipo? Pero no tanto qué llevaron de equipo, qué hicieron. ¿Cuáles fueron sus resultados? Aquí el movimiento se demuestra andando. ¿Cuáles fueron sus resultados?
Si mandas a alguien a pescar, ¿cuántos peces trajeron? No me interesa si te fuiste en lancha de motor o de remos, si usaste carnada o usaste algún otro medio o si usaste red. ¿Cuántos peces trajiste? El propósito era ir de pesca. Aquí es lo mismo. ¿Dónde están los resultados? Entonces es lo que estamos Esa es la pregunta. ¿Y Esa por qué es... se dio la conferencia en México y no aquí? Esa es la pregunta. Del infartado yo creo que ver un país próspero, la madre patria de España, pues yo creo que de ahí fue el infarto, donde dice, oye, qué ciudad tan bonita que no había visto, y bueno. Un infarto no se gesta en unos cuantos días. Un infarto se presenta como resultado de una serie de abusos y de malos usos de nuestra alimentación y de nuestros hábitos. No se gesta en un viaje de 3 días, de una semana, de un mes. Eso no lo produjo. Yo estoy de acuerdo contigo de que el hombre se haya asombrado y que haya quedado pasmado. A lo mejor hasta pudo haber perdido el conocimiento, pero para infartarse tuvo que haber tenido una serie de tropiezos previos, de muchos meses antes, Pues lo que hay es no justificación, no hay justificación por parte de estos regidores de los 2 millones de pesos que se dicen que se gastaron en un viaje cuando el país pasa por una etapa de una economía en que debemos de ahorrar, doctor. Así Mira, que deberíamos de preguntarnos o de que lo paguen el viaje si no hay resultados. Si yo contrato un doctor y ese doctor no me da un diagnóstico exacto, pues me tengo derecho a que me regrese el dinero, que se los descuenten de su sueldo. Sí, no es el caso aplicable a la analogía, no puede ser la del doctor, porque el doctor es un ser humano y se puede equivocar. Aquí, y además no tiene el don de la infalibilidad, ¿no? Ni la certeza, ni los conocimientos universales como para siempre atinarle, pero él va y cumple con asistir y dar una consulta y hay que pagarle la consulta, pero aquí no, aquí fue un equipo de un gobierno que llevaba un propósito determinado y que algo que debe de estar normado en alguna ley, y si no existe una ley que lo norme, entonces que nos digan en qué sustentan el gasto y por qué tuvo el ayuntamiento que pagar. Y mira, aquí no importa si fueron 200 pesos o si fueron 2 millones. Yo creo que es inmoral que mientras exista una persona mexicana sentada en una banqueta con la mano extendida y con el estómago vacío muriéndose de hambre, es inmoral que una persona a cargo del beneficio social, porque aquí es muy importante definir la política, y la política es el arte de beneficiar a todos, y si nosotros hemos degenerado el término política y lo hemos vuelto una cueva de ladrones y de corruptos, ese es un problema de nosotros como mexicanos, pero la definición de política no ha cambiado. Y si nosotros tenemos autoridades que no tienen la capacidad para podernos hacer vivir mejor, tener mejores calles, mejor seguridad, mejor alumbrado público, poder tener empleos, poder tener escuelas para nuestros hijos, no están cumpliendo con su trabajo y es inmoral que se vayan a gastar 2 millones de pesos en una parranda a España en vez de solucionar por lo menos un problema en Acapulco. Es inhumano, doctor, que no, digo, ya de lo que nos dijo, yo también ya diré también de lo que padezco a veces, de que no tenemos agua para bañarnos siquiera. Esa es la triste realidad de que no tenemos un suministro aceptable de agua potable, porque la tubería que tenemos ya es vieja, ya está desechada, ya no sirve, ya su vida útil ya terminó desde hace años, y lo que ha estado haciendo Capama es de que se abre un boquete en tal calle, Parches. lo parcha y a los 100, 200 metros pues es la misma tubería y se vuelve a abrir y hay que volver a romper ese concreto y hay que volver a parchar, y no han habido un plan estratégico para ya ir cambiando esa tubería que en todo el puerto de Acapulco pues ya su vida útil
terminó. Ojalá los regidores hayan ido a aprender. Espero que si no fueron tan siquiera a hacer los convenios que ellos dicen y que ya hicieron la conferencia de prensa, que pues fue muy rica y que va a rendir frutos, no sé si a largo plazo o a corto plazo o a medio plazo, no lo dijeron, pues cuando menos vayan a ver cómo sí trabajan los impuestos en otros países para tener una ciudad aceptable y digna. Y lo que no tenemos aquí, como lo acaba de mencionar el doctor, de una persona que está pidiendo limosna, yo me remonto todavía a algo más aceptable, un albañil, lo que le cuesta trabajar de sol a sol, de 7 de la mañana a 6, 7 de la tarde, y por un miserable sueldo que no le ayuda casi para apoyar a su familia. Así como cuando a veces una semana tiene trabajo y 2 no, eso es lo que nos debe de preocupar. Ojalá regidores hayan ido a aprender cómo administrar los recursos de los ciudadanos y plasmarlos dentro de la infraestructura de una ciudad. Doctor. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Acabamos de recibir una llamada de las personas que estábamos esperando por una situación causada por estas múltiples marchas que suceden en Acapulco. Por todas las razones que a usted se le ocurran, pues les es imposible llegar a tiempo, y esa es la razón por la que vamos a tener que prescindir de su presencia el día de hoy. Sin embargo, le prometo que el próximo programa va a estar muy interesante, no se lo vaya usted a perder. ¿Tienes algo más que agregar, Mauricio, antes de despedir el programa? No, doctor, nos esperamos para la próxima semana. Sí hay muchos temas todavía que tocar, pero bueno, en su momento lo hacemos. Ya anticipó que la próxima semana, el próximo martes, tendremos un excelente programa, como son todos los martes. Gracias. Que tocamos temas de importancia, temas que otros medios no tocan. Y por lo menos no lo tocan con la libertad que lo hacemos nosotros, por eso nuestro programa se llama Libre Opinión. Yo le agradezco mucho su compañía, a nombre de Mauricio García y del mío propio. Soy José de la Cruz Mayagoitia, lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes, 18 horas, 6 de la tarde, en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una magnífica semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.